Buen día, estamos un día más con otra entrega de la tertulia. Qué día más maravilloso nos ha dado el Señor, ¿verdad, Miriam? Buenos días. Sí, buenos días, un día maravilloso. Estamos aquí, no hace tanto fresquito como estos días Gloria a y Dios. nada, pues aquí estamos un día más. Pues nada, vamos a la palabra. Hoy traemos una palabra maravillosa. Esta palabra la hemos desarrollado en nuestro grupo de WhatsApp, que por cierto, si alguien quiere unirse, hacemos un llamamiento a los pastores, líderes, a los hermanos que quieran unirse, que nos dejen abajo el número de teléfono para que podamos agregarle al grupo de WhatsApp. Es un grupo que está abierto a todos los hermanos del mundo y donde estamos predicando y donde estamos edificando. La palabra es: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Pero vamos a empezar a desglosar desde Romanos 8:28 al 39. Miriam, vete leyéndonos la palabra, léenos por favor del 28 hasta el 30, por ejemplo. Vale. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, pero muchas veces nosotros, cuando llega una situación difícil, creemos que Dios lo está usando para castigarnos. A veces pensamos que Dios no nos ama y que quiere usar esa situación para hacernos mal o algo, pero no es así. Si el Señor te hace llegar a pasar por una situación, es porque Él conoce, Él ya sabe que te va a dar la salida, porque Él no te puede meter en algo sin poder sacarte de ahí. Entonces nosotros lo vemos desde una perspectiva diferente de la perspectiva que la ve Dios. Nosotros vemos el principio del problema y Dios ya ve cómo hemos empezado y cómo hemos terminado ese problema. Entonces, todas las cosas que pasamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos ayudan a bien, ya sea para ayudarnos a madurar, para ayudarnos, ¿cómo podría decirlo?, a avanzar, a desarrollarnos, a veces hasta quitarnos la vergüenza y muchas cosas. Amén. Vemos cómo aquí pone que el Señor nos predestinó, nos llamó y después de llamarnos nos justificó y luego nos glorificó. Tenemos que entender que nosotros tenemos una predestinación. De antes de que el Señor formara el mundo, ya el Señor ya nos conocía. El Señor es como si nos hubiera hecho un examen y al ver que lo pasamos correctamente, Él puso un propósito en nosotros y nos envió a este mundo con un propósito y con una destinación. O sea, nosotros tenemos un destino por el cual tenemos que desarrollarnos, por el cual tenemos que capacitarnos, por el cual tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos hacer la labor que Dios nos ha llamado. Porque el Señor nos ha hecho vencedores, vinimos como vencedores. Lo que pasa es que hasta que no entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, ha puesto en nosotros, no podemos desarrollarnos como tal. O sea, en una palabra, hasta que no nos hacemos maduros, no podemos entender las cosas de Dios. Seguimos leyendo, Miriam, por favor. Vamos a leer hasta el 33. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vemos que a veces nos preocupamos tanto de los ataques del enemigo, de los ataques de los hermanos, de los ataques diversos que podemos tener, pero no tenemos que temer porque el Señor está con nosotros. Podemos poner, como puse como ejemplo, a David. Vemos que David estaba rodeado, no era el único que estaba ahí, no era el único que estaba ahí, pero era el que tenía su confianza plenamente puesta en el Señor y no tuvo miedo del gigante. David era
¿cómo podría decirlo? Era una persona, no era, ¿cómo podría decirlo? No era como los demás, él era... Atrevido. Sí, atrevido. Y él creía en el y Señor, aparte no conocía al Señor. tenía, o sea, no era muy fuerte como los ujú. demás y no era diferente a los demás, pero fue el único que se levantó para luchar contra Goliat. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba solo y que el Señor estaba con él. Entonces él no tuvo miedo de enfrentarse a ese gigante. Como un gigante podemos representarlo en nuestra vida diaria, que puede ser un problema, una situación, una circunstancia, una enfermedad, algo, pero tenemos que tener nuestra vista puesta, nuestra confianza puesta en el Señor, no importa cuál sea el gigante, porque el Señor está con nosotros, entonces no tenemos que temer. Amén, así es. Vemos cómo dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Si alguien se levanta contra nosotros, caerá, porque esta es la promesa. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, dice su palabra. Entonces nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso para cambiar todas las circunstancias y para hacer maravillas y cosas tremendas y grandes. Vamos a leer el 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Vemos aquí como nos dice, el Señor está día y noche intercediendo, rogando, pidiéndole al Padre por nosotros. Es una cosa tremenda. Damos gracias al Señor porque nos ama con un amor tan profundo. Por eso Él está ahí siempre pidiéndole al Señor para que nosotros no podamos caer de su mano, para que Él siempre esté ahí sujetándonos. Vemos como dice la palabra, ¿quién nos separará de su amor? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? No hay nada que pueda separarnos de Él, dice su palabra. Más bien, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó, que entregó su vida por nosotros, que fue Jesucristo, que Él no nos amó, sino que nos ama profundamente. Miriam, ¿nos comentas algo? Pues yo creo que, como decías tú, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no hay nada que nos pueda separar de Él. Vemos que, como dice allí, somos contados como ovejas de matadero, porque vemos que ya han empezado las persecuciones. Por causa del Evangelio están persiguiendo a muchos de nuestros hermanos y muchos los están matando y están padeciendo mucho, pero esas personas están aguantando firmes porque confían en el Señor. ¿Crees que no va a llegar tiempos en los que a nosotros mismos nos van a perseguir? También nos van a perseguir a nosotros, pero tenemos que estar preparados y confiados de que el Señor es más grande que cualquier situación, que cualquier persecución, que cualquier cosa, porque si Él nos hace pasar por eso es porque Él sabe que podemos aguantar esto y que Él nos dará la salida a todo, porque nosotros somos más que vencedores ya. Eso dice su palabra. Entonces, ese es mi pequeño aporte, podemos seguir. Sí, léenos del 8:38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy profundo, porque no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar del amor de Dios. Ni la vida, ni siquiera la muerte, ni ángeles, ni nada. Nada de nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él siempre quiere que estar cerca de nosotros y ayudarnos en todo momento, ¿no? Vemos que hay hermanos que están un poco desenfocados, porque ellos creen que el diablo es, no sé, alguien que puede luchar contra el Señor. O vemos que también, o lo ponen superior al Señor, le tienen temor y creen que Él puede destruirlos porque es más grande que Dios. Pero sabemos que el diablo
está sujeto, está sometido, y él tiene que, todo lo que él hace, tiene que pedirle cuentas al Señor, o sea, tiene que darle cuentas al Señor y tiene que pedirle al Señor permiso para hacer todo. Que en este día podamos entender que nuestras vidas están en las manos de Dios, que Dios es el que trabaja en nosotros, que Dios es el que hace, y como dice Miriam siempre, ni un pelo se cae de nuestra cabeza sin que el Señor lo sepa. Sin más, hermanos, esta es la palabra de este día, que esta palabra pueda penetrar en vuestros corazones, que pueda hacer la labor para la cual Dios la manda. Y nada más, dar gracias al Señor porque estáis ahí. Repito otra vez lo del WhatsApp, si queréis que os agreguemos, que es el WhatsApp de Maná del Cielo de la página. Podéis dejarnos vuestro número de teléfono abajo con el prefijo de vuestro país y nosotros, y el nombre, claro, y el país, y así podemos incorporaros, podemos agregaros al WhatsApp, porque realmente Dios está trabajando y necesitamos más personas que se involucren. Sin más, Miriam, despídete. Pues nada, simplemente decirles algo más, que debajo del vídeo pueden ponernos un tema que tengan alguna duda, como esto es una tertulia, para que no se queden con las dudas y podamos exponer ese tema que necesitan saber. Y Así nada, es. que pasen un buen fin de semana, que puedan buscar de la presencia del Señor. Amén. Y nada, bendiciones. Bendiciones.